Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vídeo para todos aquellos que quieran ir por primera vez a la nieve y no saben qué tipo de ropa llevarse. Así que nada, empecemos con el vídeo. Bueno, pues la primera capa se la dedicaremos primero al público femenino y hay que tener en cuenta que hay que llevar un sujetador deportivo. Esto por ejemplo es del Primark, vienen 3 y son muy baratos, pero siempre tengan en cuenta que por ejemplo este no es de los mejores por lo que voy a decir, y es que si las tiras son anchas es mucho mejor para la sujeción, así no nos duele tanto la espalda. No recomiendo llevar sujetadores normales porque pues hay muchos que tienen aros y demás y no son cómodos para hacer deporte, así que sujetador deportivo lo primero. Bueno, y ahora empezaríamos ya con la primera capa para todo el mundo, público unisex, y es la siguiente, que sería la camiseta interior. Yo, por ejemplo, llevaría incluso esta misma para ir a la nieve. Es una camiseta sintética interior y no tiene mucho más. Pero sí que es verdad que hay veces cuando hace frío que llevo otro, cuando ya hace menos de 0 grados a lo mejor, y además sé que no va a hacer sol, pues ya me pondría este tipo de camiseta. Es como esta. Esta por ejemplo es una camiseta térmica del Decathlon. Siempre haré referencias a tiendas que son de España o incluso de Francia, pero no, si son de otros países no sé a qué marca de tiendas de deporte tendrán asequibles, pero cuando me refiero a Decathlon, por si no lo saben, es una tienda de ropa deportiva y cosas de deporte en general, desde natación a pues eso, a nieve o lo que sea. Entonces pues digo esto para que lo tengan en cuenta, porque a lo mejor repito Decathlon varias veces en el vídeo. Y nada, esto es la camiseta térmica, son básicas, no suelen ser muy caras, pero lo que así que a mí no me gustan demasiado, ya lo digo, solo la uso cuando hace mucho frío, porque yo soy una persona muy calurosa. Eso también ténganlo en cuenta si son personas muy frioleras o muy calurosas, porque a lo mejor según mis recomendaciones pues tendrán que llevar o más capas o menos capas, porque yo ya les digo que suelo tener bastante calor y suelo sudar pronto y bastante. Entonces estas camisetas a mí lo que me pasa es que me hacen sudar enseguida si no llevo nada debajo. Lo que suelo hacer incluso si hace mucho frío es ponerme una camiseta de algodón debajo para que no me haga sudar, porque es que de verdad que me hace sudar y coge olor. Entonces yo recomiendo camiseta de algodón debajo. Pero también sé que mucha gente, y se suele decir que lo peor para llevar a la nieve es el algodón, porque eso se queda empapado, absorbe el sudor y demás. Pero bueno, yo creo que a mí es lo que mejor me va. El algodón transpira y si sudo un poco, luego me desabrocho un poco la chaqueta, me pasa aire y ya dejo de estar mojada, entre comillas. También hay muchas camisetas interiores y otro tipo de ropa interior que son de lana merino, como los calcetines, pero bueno, pues si tienen el poder adquisitivo para poder comprar ese tipo de tiendas sí que lo recomendaría, pero si no, ya les digo que son cosas que son muy caras y pues para mí no vale la pena, la verdad. Entonces opten por cosas asequibles, y aparte hago este vídeo para todas aquellas personas que no quieran gastarse un montón de dinero para ir a la nieve. Hago el vídeo para que sea lo más asequible para todo el mundo. Ahora seguiré con las capas de arriba, pero primero vamos a los pantalones. Bueno, pues esta capa no sería imprescindible, pero si son muy frioleros sí que es conveniente llevar unos leggings, unas mallas debajo del pantalón de nieve, especialmente si se han cogido un pantalón impermeable que no es muy caliente y no tiene muchos forros, que es más así como chubasquero, diría yo. Entonces es mejor llevar algo debajo. También me gusta llevar algo debajo porque llevo la protección de la culera. Bueno, pues esto sería la protección de la culera, muy recomendable sobre todo para snowboarders que van a ir por primera vez a la nieve. Aunque yo la verdad es que si esquío también la llevo, porque al final puedes caerte igual. Entonces sí que es una protección que yo recomiendo, pero bueno, sobre todo para los snowboarders que pues
estamos más con el culo en el suelo cuando somos principiantes, así que esa es nuestra primera protección. Y luego ya vendrían los pantalones impermeables, que ya les digo que bueno, que debajo de los pantalones impermeables, si son pantalones de nieve, que son pantalones de esquí o de snowboard, no hace falta que lleven unos leggings debajo, sobre todo si a lo mejor van a estar pues solo la temperatura mínima 0 grados, no creo que sea necesario ponerse unas mallas o leggings debajo. Pero si son personas que tienen mucho frío y que son muy frioleras, les recomiendo un montón llevar esos leggings debajo y se van a sentir mucho más calentitos. El pantalón impermeable, esto, ¿qué mejor? Estos mismos del Decathlon, 30 € en oferta, geniales, no hace falta más, de verdad que no. Tengo unos pantalones que son mucho más caros, son de marca, no quiero decir cuál, y enseguida me los llevé al parque un día, se me desgastaron solo de sentarme en la nieve, de caerme haciendo 4 cosas con los snowboard, la verdad están muy gastados, la goma del silla se le queda, me ha hecho manchas, todo me ha hecho manchas, todo se me rompe. En cambio los pantalones del Decathlon me duran mucho, no les pasa nada así grave y tampoco te molesta tanto que se lleguen a romper, porque al final no te has gastado tanto dinero como en unos pantalones, ya les digo, específicos para esquí o snowboard, que luego son carísimos. No es la pena. Y luego ya pues tendríamos la capa, seguimos con la capa superior. Tenemos la camiseta térmica si hace frío, ya les digo, si no una camiseta interior va que chuta. Entonces la segunda capa, normalmente la gente se pondría un polar, que son este tipo de chaquetas así de material sintético, muy calentitas, pero que yo otra vez no llevaría si no hace muchísimo frío y está nevando y sé que no va a hacer sol, porque a mí esto me da mucho calor, no puedo ir yo con esto debajo, más la chaqueta impermeable encima, porque acabaré como un chorizo cocido, así de claro. No puedo llevar esas capas tan térmicas todo a la vez, porque yo, aunque sean menos 2 grados, con esto pasaría muchísimo calor, más la chaqueta gorda impermeable. Entonces yo me pondría un jersey normal. Un jersey normal como este, o pues de algodón o sintético, da igual, un jersey como segunda capa, pero ya les digo que igualmente así es un jersey bastante calentito, entonces llevaría o una chaqueta un poco más ligera, o si no directamente, si sé que no va a hacer mucho frío, me pondría solo la camiseta interior térmica y la chaqueta de esquí, y eso es lo que llevaría. Si no, pues si hace mucho frío, pues sí que me dejaría el jersey. Y ahora pues pasaría a la chaqueta, que la tengo aquí. Este sería ejemplo de chaqueta impermeable bastante ligera. Esta, por ejemplo, no pone ninguna especificación de columnas de las cast, que son a cuanto mayor cast más impermeable, pero también más caro. Y si es la primera vez que van a la nieve y a lo mejor pues están de 3 a 1 semana esquiando, no creo que sea necesario que se vayan a comprar todo el material de no, me tengo que comprar ese abrigo de 10K porque me han dicho que no, chaqueta impermeable y punto. No te hace falta tener especificaciones, que al final lo único que hacen es inflar el precio de los impermeables, igual que el tipo Gore-Tex. Todo lo que ponga Gore-Tex les va a salir mucho más caro que algo que puedan comprar impermeable en cualquier otro sitio. Entonces esta sería una chaqueta para días que pues sé que no va a hacer mucho frío, sé que no va a nevar. Esta chaqueta es del Decathlon sponsor me la he llevado al parque y eso, y sí que es verdad que ya tiene manchas que no se van y algún rasguño aquí tapado con un parche, pero genial para esos días de sol y calor. Bueno, y esta sería la segunda chaqueta. Esta sería la típica chaqueta de esquí o de snowboard que pueden encontrar en cualquier tienda, con sus capas, con sus 10K y demás, pero por ejemplo la chaqueta amarilla no pone nada de cast, solo pone waterproof y es suficiente. Esto lo digo para que no se gasten el dinero en este tipo de ropa, no es necesario. Si solo van a esquiar, yo que sé, de 3 días a 1 semana, no es necesario gastarse
tanto dinero en ropa de este tipo, como toda la ropa que ponga Gore-Tex les va a salir muchísimo más caro que no cualquier prenda impermeable de cualquier tienda de deportes. Y otra protección que es necesaria llevar, aparte de la colera, es el casco. Ahí, otra vez. Ahora sí. El casco es indispensable para todos aquellos debutantes de esquí o de snowboard. Es una cosa que hay que llevar sí o sí. Muchas tiendas de alquiler, muchos rental shops tienen la opción para alquilar el casco también, así que no se preocupen. De todas formas, si se lo quieren comprar, yo recomiendo que vayan a una tienda, porque así lo podrán probar, que es importante que nos quede bien ajustado a la cabeza, aunque también en la zona de atrás del casco siempre hay una rueda o algún tipo de sistema que hace que lo podamos ajustar mejor a la cabeza. Pero hay que probárselo y es lo que yo recomendaría, que no comprarlo por internet y que os llegue un casco a lo mejor o muy pequeño o muy grande, que no es lo correcto. Y las máscaras de esquí o de snowboard, porque yo no recomendaría llevar gafas de sol, porque las gafas de sol con las caídas ¡pum!, se van volando y se quedan por ahí por el medio de la pista. Entonces no es recomendable llevar gafas de sol. De este tipo de máscaras también las hay muy baratas en tiendas de deportes como el Decathlon. No se preocupen por esto de, bueno, pero que llevo gafas que son para días de sol o días de niebla. Además, normalmente hay gafas baratitas que tienen las dos funciones, que cumplen más o menos las dos funciones, para días un poco nublados y para días con sol. Pero bueno, también hay gafas, máscaras, que vienen con otro tipo de lente para cambiárnoslo cuando cambian esas condiciones meteorológicas. Entonces sí, yo creo que la máscara es lo mejor. Además, pues eso, hay gente que la lleva por dentro del casco o la pueden llevar por fuera y se puede enganchar por detrás del casco, así que eso sería lo recomendable para no quemarnos los ojos, porque hay que tener en cuenta que el sol refleja en la nieve y eso nos da muy fuerte. Y con el sol continuaré diciendo que hay que llevar crema solar. Esta no importa la marca y eso, que te dan un factor de protección alta, sí que lo recomiendo, porque así pues no las tenemos que aplicar menos veces durante el día. Esto, por ejemplo, marca 100 de Lidl, es un factor 50. Esto yo me lo pondría antes de salir y ya está, pero sí que es verdad, porque si se cogen también a lo mejor un botecito de estos de muestras o tallas minis de viaje de crema de sol, la pueden llevar encima si tienen la piel muy blanca y se queman con facilidad, y se van reaplicando durante el día la crema de la cara, porque si no nos quemamos mucho con el sol, ya les digo. Y también recomendaría llevar protector labial cacao, porque al final los labios se resecan mucho, es una piel muy fina, y también los bordes de la nariz, las aletas de la nariz. Entonces recomendaría también aplicar cacao, vaselina, lo que sea en esa zona. La vaselina suele ser como un bloqueador bloquea lo que es la hidratación, entonces a mí me va bastante bien la vaselina, pero si no, un cacao de estos con aceites o lo que sea, para que no se resequen en la boca. Y luego también pues los guantes para ir a la nieve, porque es importante, nos vamos a estar cayendo, sobre todo los snowboarders, nos pondremos de pie con las manos y demás, y la nieve nos puede hacer mucho daño en nuestra piel de las manos. Entonces llevaría guantes. Estos, por ejemplo, son, yo creo que los más baratos de Decathlon. Son guantes para ir a la nieve, ya está, no necesitan más, que sean impermeables y les proteja la mano de la nieve. Sino también podríamos llevar un tipo de guante así más mejor en teoría. Estos son de piel, pero bueno, esto es mucho más caro y también llevan su cuidado. Hay que encerarlos porque si no se secan y demás. Hay que cuidar la piel porque es piel de cabra, creo que era. Estos son de la marca Black Diamond. Si los recomiendo, pues ya les digo que no, la verdad, unos guantes baratos me sirven lo mismo.
Esto a lo mejor sí que es verdad que me duran un poco más, no se me han roto todavía, cosa que es raro, pero no son los mejores tampoco para el frío. También es verdad que debajo de los guantes pueden llevar otros de estos finitos, este tipo guante de ciclista, ¿no? Ese guante licroso finito. Si son muy frioleros, les recomendaría eso. Y también llevar unos guantes de repuesto en la maleta, si van a llevar mochila a pistas, porque así, si se van a mojar mucho las manos, a lo mejor les quedan empapados los guantes, entonces es mejor tener uno de repuestos y no andar con las manos ahí empapadas y pasando frío. Es necesario, recomendaría llevar un bluff, una braga, un calientacuellos para ir a la nieve, porque es muy fácil de quitar y poner, y así pues yo que sé, nos lo podemos subir para protegernos la nariz y la boca en caso de ventisca, de que haga mucho frío, mucho viento, y si no también nos podemos poner unos más finitos, que esto me lo pongo para normalmente días que con sol y que hace calor. Es un buff finito, este es un recuerdo de Gran Valira, pero bueno, ya saben, un calientacuellos de estos finitos, que también lo pueden usar para ponérselo por encima de la cabeza, así como una capucha, y por debajo del casco, aunque yo no recomiendo poner muchas cosas así en plan gorro y demás debajo del casco, porque no es lo recomendable. Ya creo que hasta lo especifica en las condiciones del casco, que no es mejor no llevar nada debajo, así que mejor llevar un calientacuellos de estos y se lo pueden subir así por las orejas y demás. Bueno, y luego en los pies, antes de ponernos nuestras botas de esquí o de snowboard, pues necesitamos calcetines. Yo uso calcetines de deporte normales y corrientes, sin más. Son calcetines, creo que son medio sintéticos, medio de algodón, pero mucha gente, pues eso, si se pueden permitir comprarse un par de calcetines a 6 euros o 8, que son lo que suele valer el calcetín de nieve, que a mí los de ahora no me gustan porque son muy finitos, son calcetines que son muy finos, que no tienen mucha durabilidad, y la verdad es que me duran lo mismo unos calcetines así de deporte que comprarme unos más caros de nieve. Y bueno, esto pues al final los calcetines también de los lavados se deterioran y se vuelven ásperos y duros. No importa si son más caros, si son más baratos. Me compré unos calcetines Oakley y es que no me duraron nada. Entonces ya paso de comprarme calcetines caros, llevo calcetines de deporte, y cuando se me ponen feos y se empiezan a desgastar, pues otros. Bueno, pues ya lo tendríamos todo para nuestra primera vez en la nieve, todo el material necesario, pero se me olvidaba una cosilla, y es la siguiente, que son gomitas del pelo, que me pasó una vez, sobre todo si tienen el pelo largo, ya sean mujeres o hombres, que se me rompió la goma del pelo y tuve que ir sin la goma del pelo, y la verdad es que es un horror tener el pelo largo y llevarlo suelto cuando se va a la nieve, porque si hace viento nos caemos, demás, se enreda mucho el casco, se nos pone delante de la cara, horrible. Así que recuerden llevar gomitas del pelo en el bolsillo, llevar alguna de más por si acaso nos pasa algo y no tenemos con qué atarnos el pelo, que no nos vaya a molestar para pasarlo bien. Pues hasta aquí el vídeo, amigos, amantes de la nieve. Recuerden suscribirse a esta pequeña familia y dejarme su like si les ha entretenido y les ha parecido útil. Y les veo en el siguiente. Adiós, pásenlo bien su primera vez en la nieve.